¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Estamos iniciando una nueva edición, la última además del año 2020, de Campus USACH por la 94.5 FM. También con quienes nos siguen en YouTube, en esta transmisión que hacemos de este programa. Les damos a todos la cordial bienvenida en este programa donde junto a nuestros académicos y académicas analizamos los temas de actualidad. Justamente en un momento en que nos damos el tiempo para hacer balances del año. Hemos pedido a cada uno de ellas y ellos que nos puedan ir planteando algunos temas que desde su perspectiva y también en el feedback con la opinión pública les parecen fundamentales de este año 2020. Pedro Zamorano está con nosotros en la puesta al aire, los saludamos, y también a quienes van a estar con nosotros el día de hoy: Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, a Rodrigo Martín, académico de la Escuela de Arquitectura de la USACH, integrante de la Smart City Lab, y también a Mario Sobarzo, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo pasaron esas fiestas a los tres? Muy Hola, bien, hola Rodrigo. Rodrigo. Bueno, saludo a ti, a Pedro también ahí en los controles y por supuesto, bueno, bueno, a Marcela y a Rodrigo, por supuesto, con tertulios, pero partir también saludando a las compañeras argentinas que el día de hoy, en la Sí, en madrugada, rigor. lograron aprobar la ley de aborto. Así que también mandarles un saludo y que avanza los cambios en Latinoamérica. Sí, buena noticia, Sí, Mario. bueno, Oye, hola Rodrigo, hola Mm. Marce, hola Mario, pero también Hola. saludo a todos hola, ¿qué y tal? bueno, ¿qué tal? Oye, no, solo saludar y decir que sí, es verdad, nuestro último programa del año, de un Sí. año de película, de un año increíble, un año que ha sido realmente impresionante, que han pasado tantas cosas y que efectivamente cerrarlo y Mm. hacer un pequeño recuento Sí. es digno de varios programas, pero bueno, lo intentaremos. Marcela. Bueno, me alegra mucho estar en este equipo. Creo que hemos pasado un excelente año compartiendo además informaciones, compartiendo noticias y creando nuevamente este espacio. Así que estas fiestas también, digamos, los recordemos con muchísimo cariño y también a nuestros auditores y auditoras. Creo que es muy importante efectivamente lo que lograron las argentinas ayer. Precisamente estaba Sí. haciendo clases a mi estudiante recién y comentábamos la importancia que tienen para las mujeres el poder decir sobre nuestros propios cuerpos. Ujú. Cuestión que para un hombre yo creo que es muy difícil de entender. Es muy Claro. difícil que para un hombre tú le digas, tú Mm. no tienes derecho de decidir sobre tu propio cuerpo, ¿cierto? E incluso yo creo que debe ser incluso difícil de sentirlo. ¿Sí? Para las mujeres es parte de una realidad cotidiana y el ejercicio del derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, como también un problema que se resuelve también en los sistemas de salud, es fundamental hoy en Ujú. día en este tiempo, además en esta coyuntura de crisis mundial. Así que lo que lograron las arenas, espero que tenga una resonancia, ¿cierto?, a escala global, porque finalmente no tiene que ver con tu posición Sí. respecto del aborto o lo que tú harías personalmente respecto del aborto, sino que tiene que ver con efectivamente lo que le resulta mejor a la sociedad y lo que le resulta mejor es respetar, ¿cierto?, ese derecho de soberanía sobre tu cuerpo. Exacto, y hay que ver cómo o cuánto se recoge de esa discusión y de esa ley en nuestro país, Mm. donde también, me imagino, hay muchas organizaciones que están con esa sensibilidad de poder ir avanzando. Así que es un tema que vamos a seguir bastante de cerca. Quién sabe si también en enero, ahí a la vuelta de las fiestas de Año Nuevo, estimades. Marcela, empecemos a hablar de nuestros temas que en nuestras mini reuniones de pauta a distancia estuvimos ahí discutiendo que serían interesantes de poder tratar en este programa del día de hoy. Y un tema no menor que ha estado traspasando distintas discusiones durante este año tiene que ver con las políticas públicas del gobierno en un año marcado por el COVID-19, marcado por desempleo, marcado por situaciones donde el tema de la pobreza, el tema también de la forma en que están viviendo los chilenos y chilenas menos favorecidos, quedó en evidencia, dejó de alguna manera también en evidencia muchos temas que en el marco del estallido social quedaron presentes. ¿Cómo podemos hacer también ese balance? ¿Cuáles son los puntos o los hitos principales que tú identificas? Sí, yo creo que es muy importante poner el balance en términos estructurales. Ujú. Eh,
¿A qué me refiero? Creo que el aspecto económico tiene que tener una visión hoy día más compleja, en donde en donde se observen las políticas públicas desde el elemento cultural, desde el elemento político, ¿cierto? Desde lo que recibe la sociedad y, por supuesto, este componente propiamente tal de la estructura económica. Entonces, si uno lo analiza en términos globales, hemos tenido una política pública que lamentablemente no ha fortalecido, ¿cierto?, el bienestar de la sociedad chilena. Y esto se expresa muy claramente, ¿cierto?, hoy día en la estructura, por ejemplo, cultural, en donde hay un proceso de malestar social muy grande. Oye, Marcela, Y que también, sí, perdón, ¿se escucha? sí, te escuché. Tenemos un pequeño desfase, por Es eso que tenemos... no, es que no estamos teniendo retorno. Voy a tener que Ya. pararla porque voy a tener Sí, que sacar nosotros te estamos el escuchando súper wifi, bien. porque creo que eso es lo que... Sí, vamos a retomar de ahí con Marcela. Rodrigo, Mario, ahí nos dejaba entrever en esta primera intervención, Marcela, el tema de los aspectos de carácter cultural a la hora de enfrentar las políticas públicas a nivel económico, que de repente a mí me da la impresión son complicadas desde la perspectiva de la ideología que tiene no solamente este gobierno, sino que también algunos representantes, tal vez más de oposición, pero que de alguna manera han abrazado de una u otra forma el modelo. Les dejo esa inquietud también. Sí. ¿Sí? Eh, Mario. Mario, Rodrigo. No, muy breve. Yo creo que específicamente uno podría tomar lo que se señalaba a propósito de lo que ha sido el enfrentamiento de la pandemia, ¿no? Que ha mostrado eso que Marcela señalaba y que tú sintetizabas, Rodrigo, en que vimos que hay los dos elementos, el elemento económico por una parte y el elemento cultural, social de la pandemia, que no fue abordado por parte del gobierno. Y eso es lo que nos permite entender, por ejemplo, que seamos un país que hoy día aparecemos casi con vergüenza internacionalmente como el país que contagió a la Antártica y el primer país de Latinoamérica que ingresó el virus, la nueva cepa del virus que venía de Inglaterra. Y que vemos que se repite nuevamente el mismo error con el cual llegó el virus en el mes de marzo acá a Chile. Entonces, claro que aquí se evidencia que no hay una consideración, hay solo una toma de medidas, de soluciones, de políticas desde un ámbito, pero no se considera la multidimensionalidad de lo que implica el abordar políticas públicas. O sea, hay aspectos en los cuales las políticas públicas en Chile están profundamente desvinculadas de lo que es la relación con la gente. Incluso cuando pensamos en las formas de representatividad, que es una cosa que vamos a tener que discutir porque Mm, ya que en abril vamos a tener una elección de constituyentes, ¿cómo vamos a pensar la representatividad en la nueva constitución, entendiendo que pareciera que este modelo está agotado? Ya no podemos seguir con parlamentarios que se creen representantes de sí mismos y que votan contra lo que la mayoría de la gente que los eligió estaría dispuesto a aceptar, como en el caso de Pepe Out, por ejemplo, con el retiro del 10%, o en el caso del mismo José Miguel Insulza con respecto a lo que son las bases del Partido Socialista. Yo me pregunto si las bases del Partido Socialista se sienten alineadas con las políticas que defendía José Miguel Insulza cuando defendía, por ejemplo, a Pinochet en Londres, diciendo que eran asunto de principio, o lo que señala hoy día cuando el año pasado, cuando es que llamaba a reprimir la marcha del 18 de octubre, con toda la fuerza posible. O sea, entonces uno se plantea si es que en realidad esta forma de nuestras autoridades de pensarse a sí mismas como autoridades que están por sobre nosotros y que tienen una especie de vara mágica para saber lo que viene a futuro, mm. es lo que va a seguir existiendo, es lo que vamos a seguir aceptando como fórmula de legitimidad política. Yo creo que eso es lo que tiene muy mal a nuestro sistema y por eso vuelvo a lo que decía al principio acerca de lo que va en Argentina sobre el Sí. aborto, porque cuando Alberto Fernández hace el llamado, dice, este es el valor de la palabra empeñada. La política tiene que recuperar justamente ese rostro de la sociedad, de que si ofrece un programa, no puede ser que los que integran esa alianza, esa coalición, después digan, bueno, que los Mm, programas no son sagrados y que tenemos que respetarlos en la medida de lo posible. sí. Eso ya creo que es una forma de política que está agotada. Marcela, te doy Claro. brevemente también la palabra, de ahí también te la doy, Rodrigo, para que cerremos un poco ideas. Quedaron algunos temas ahí pendientes de lo que estabas planteando y también tomar parte de lo que decía Mario y que va de la mano con lo que también señalaba yo de lo difícil que es romper a muchos políticos, a quienes están en la moneda actualmente, los elementos ideológicos a la hora de cambiar esa suerte de cultura de la que hablabas tú, Marcela.
Así es, pero por ejemplo, si uno lo analiza netamente desde el aspecto económico, lo que vemos es que lamentablemente nuestro país no cambió nada respecto de su modelo neoextractivista, Ujú. en donde generamos, ¿cierto?, una alta producción que se va a manos de transnacionales, ¿cierto?, en beneficio de empresas transnacionales, en contra, ¿cierto?, de las comunidades, generando zonas de sacrificio, además cada vez más vastas en nuestro país, con una crisis hídrica, por supuesto, profunda, porque el gobierno no generó una política pública que fomentara, ¿cierto?, ni el cuidado del medio ambiente, ni tampoco políticas específicas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Si uno analiza, por ejemplo, todos los planes de empleo, de protección al empleo, ¿cierto? Y todas estas fórmulas que intentaron gestionar, ¿cierto?, los problemas de déficit respecto del empleo, uno también observa que fueron finalmente muy acotados los esfuerzos que hizo el gobierno y muy poco efectivos, porque finalmente no estamos cambiando estructuralmente el problema y solo estamos intentando gestionar, ¿cierto?, los conflictos de mala forma, además, porque la gente percibe, y por eso también llegamos a tener estos niveles de aprobación de la presidencia respecto de sus propios del propio ejercicio del poder. Y cómo también yo creo que es muy importante enfatizar cómo este modelo ¿cierto?, extractivista ha fomentado también una lógica de mucha violencia sistémica. Violencia sistémica que también tiene un componente altamente represivo hacia los movimientos sociales y en particular hacia los defensores del medio ambiente. Yo creo que es muy importante hoy día cambiar las lógicas finalmente, no solo del despojo que estamos teniendo de nuestros principales recursos, en particular del cobre, ¿cierto?, sino que también es muy importante generar, ¿cierto?, una defensa a las comunidades, a los líderes sociales que permita efectivamente generar un modelo de transformación social. Sí. Rodrigo, me quiero quedar con lo último que Sí. planteaba también Marcela, en lo que tiene que ver con el cobre. Tenemos un cobre con un valor bastante importante que a muchos los hace pensar en cómo vamos a ir invirtiendo esos dineros o esos recursos, en lo que tiene que ver también si tenemos que incorporarlo en obras públicas para fortalecer y que el empleo empiece a tener una nuevo fortalecimiento. No sé cómo lo ves tú también, Rodrigo, las expectativas que se generan a la hora de pensar en las políticas públicas en un momento tan complicado para el país. Sí, mira, primero partiendo de lo que decía Marcela, si es que uno ve este país que tiene este modelo neoliberal extractivista, que uno podría pensar que la crisis social de octubre del año anterior lo cuestionó fuertemente y en ese momento nos planteamos un inicio de una búsqueda, digamos, de otros caminos de participación, se planteó el tema de la Constitución y estábamos en ese escenario, pero si hacemos el recuento de lo que pasó este año, cuando decimos que vino la pandemia, y nos enfrentamos a un país que tiene una ideología de base que sigue siendo neoliberal, que tiene una estructura que está básicamente dedicada a explotar recursos naturales, y uno podría pensar que en ese escenario lo que tiene que ocurrir es que se dramatiza aún más esa necesidad de un cambio de modelo, porque vamos a tener pobreza, porque vamos a tener una crisis, porque vamos a tener un tema de necesidad de apoyo por parte del Estado y pasar a un Estado que fuera mucho más solidario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si uno ve solamente el número, solamente va a dar un número de lo que ha pasado este año, Marcela, corrígeme por favor, pero el plan de inversión del gobierno para enfrentar la crisis, si uno lo compara con lo que se ha sacado de la AFP, ¿de cuánto se ha sacado de la AFP? El número que tengo, que observé hace poquitito, eran cerca de 28.000 millones de dólares que se habían retirado de la AFP, que es una inyección a la economía nacional que están haciendo las propias personas particulares. Y eso si lo comparamos con los planes de inversión del gobierno, me da la impresión de que es bastante más. Entonces tenemos ahí una lógica que nuevamente está un poco dentro de ese sistema neoliberal que dice, ok, la cosa sigue funcionando, la crisis se va a recuperar en algún momento, el cobre está bien, ¿verdad? El cobre está bien, tenemos un dólar bajo. Entonces tenemos una situación económicamente en lo macro quizá positiva y que la gente se siga salvando por su cuenta, use su plata, ¿verdad? Y gaste su dinero. Y este tema que planteas tú del cobre y la inversión, sí, se han planteado inversiones en obras públicas, pensando en el tema de generar empleo, pero yo te diría que el modelo no cambia en lo absoluto para nada. Digamos, tenemos un modelo que sigue funcionando exactamente igual y que efectivamente uno podría haber imaginado que en una situación de crisis podría, sobre todo después del 18 de octubre, ¿verdad?, de la crisis del estallido social, que podríamos haber tenido una visión un poco más cercana a la gente, un poco más participativa, un poco más clara respecto a los problemas que tenemos. Y yo lo que veo es que el modelo sigue probablemente igual y que lo que siguen haciendo es básicamente buscar mecanismos de entrar en ese dilema que enfrentó el gobierno de Sebastián Piñera, que es el dilema de todos los países, ¿verdad? Poner en la balanza la crisis de salud y cerrar, y la crisis económica.
y reactivar, ¿verdad? Y ese balance ha sido el juego del gobierno permanentemente. Es decir, ok, vamos a cerrar, vamos a protegerlos, pero no podemos dejarlos, el empleo tiene que volver, la crisis se soluciona con el empleo, con el emprendimiento, ¿verdad? Y tenemos que producir una economía activa para que esto siga funcionando. Y en ese juego se lo han pasado, digamos, el gobierno de Piñera ha estado justo en eso, tratando de balancear esto y de tendencia, digamos, hacia generar empleo, generar actividad económica, porque finalmente se siente que eso es lo único que va a salvar todo este problema. Y en ese sentido generando fallas rotundas, ¿verdad? Fallas bien impresionantes y fallas respecto a temas de salud. Entonces creo que tenemos un escenario bien complejo y creo que estamos viendo un gobierno que no se ve un cambio radical, no se ve un cambio potente y creo que la única esperanza es el cambio constitucional. Eso es lo único que tenemos como expectativa en estos momentos porque las acciones concretas del gobierno han sido paliativas, han sido medianas y ha sido tirar la pelota a la gente. Así que ahora lo que nos queda es efectivamente mirar esto con claridad, entender lo que el gobierno ha hecho y ver si en la modificación constitucional podemos ir hacia otro lado. Los voy a invitar a escuchar música, ya tenemos más temas para seguir haciendo este balance del año 2020 junto a Rodrigo Martín, Marcela Vera y Mario Sobarzo. Volvemos en un instante acá en Campus USACH. Estamos ya de regreso con ustedes en Campus USACH en la 94.5 FM. También a quienes nos siguen en YouTube, les reiteramos el saludo y les recordamos que estamos tratando los temas de actualidad con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín y Marcela Vera, nuestros académicos de los días jueves que, a propósito de que hemos tenido estas festividades, hemos trasladado el programa al día miércoles. Mario, hablemos un poco de o más que nada los desafíos que se están planteando para la educación con miras al año 2021 a la luz de lo que se tuvo que enfrentar este año 2020. En el programa anterior hablábamos justamente de la situación de los profesores, el agobio que en muchos aspectos se ha hecho más complejo con el teletrabajo, con las clases a distancia, pero también hay otros escenarios que se van a tener que enfrentar. Esta mixtura que va a existir en las clases el próximo año entre educación a distancia y presencial. Tenemos un proceso de prueba de transición universitaria la próxima semana. Hay varios desafíos que enfrentar y que va a ser importante poder analizarlo con todos ustedes, pero quiero partir con Mario. Sí, bueno, para entrar súper rápido, porque una de las cosas que efectivamente nos damos cuenta y que ya se aspecta para el año 2021 es que claramente las comunidades escolares, que son los apoderados, los estudiantes, los auxiliares de la educación, lo que son las organizaciones sociales, civiles alrededor de las escuelas, etcétera, no están siendo consideradas en los planes para regreso a clases. Es una primera cuestión y que vuelve a repetir lo mismo que veíamos en el bloque anterior, ¿no? Una falta de participación, de consideración de lo que son los principales actores. A los niños, a las niñas no se les ha preguntado cómo ellos han vivido este proceso. Cuando se ha hecho mediante mecanismos de encuesta, no pensándolos justamente como ponerlos como protagonistas a ellos, que son los principales responsables de su propio aprendizaje, etcétera. Entonces, vemos que estas políticas se repiten. Y también ocurre lo mismo con la prueba de transición universitaria que vamos a ver la próxima semana y a la cual las organizaciones estudiantiles, algunas organizaciones estudiantiles han llamado a boicotear, porque a principio de año, cuando se presentó a propósito del boicot que ocurrió a En el principio de año, anterior. justamente en la anterior prueba, la prueba de selección universitaria, se presentó esta nueva prueba y se dijo que podían elegir las universidades el bajar la ponderación de la prueba hasta un 30%. Cuando es que vemos los resultados nos encontramos con que menos de una de cada cuatro carreras decidió bajar la ponderación y darle más importancia a la trayectoria escolar o al ranking. Si nosotros lo comparamos con otros países, y esto yo agradezco mucho el trabajo que hacen mis compañeros, mis compañeras del Observatorio Chileno de Política Educativa, que justamente han relevado esta cuestión, cuando nosotros nos comparamos con la evidencia internacional, nos damos cuenta que en estados como California, en Estados Unidos, no estamos comparando con países de otro tipo, sino con países capitalistas igual que nosotros, entran el 10% de los mejores estudiantes de todo el sistema escolar con cupo garantizado y el resto que queda de cupos se prorratean mediante lo que son las pruebas de selección.
Entonces, nosotros podríamos aprender, porque una de las cuestiones que nos damos cuenta es que la inteligencia no puede estar concentrada solamente en las clases altas, no es una cuestión razonable pensar eso. Y por otra parte también el hecho de que no se haya considerado la interseccionalidad en el ingreso a la universidad. Aquí hay factores de género que discriminan justamente a las mujeres mucho más que a los hombres con este tipo de pruebas estandarizadas. Hay factores sociales, económicos detrás de esto. Hay factores regionales. No puede ser que del total de los 100 mejores colegios e instituciones escolares del país, 70 están en Santiago. ¿Qué es Ujú. eso? ¿Significa que la inteligencia solamente está radicada en Santiago? Es una locura. Y otra cuestión que también es muy notable y que vamos a ver también, ya está ocurriendo, es que se pensaba que los servicios locales de educación iban a ser un Ah, proceso de fortalecimiento a lo que es el sistema escolar, y vemos que esta semana aparecieron dirigentes del colegio de profesores, sindicatos, mostrando que hay servicios locales donde están despidiendo profesores después del tremendo impacto que significó para los profesores, las profesoras, y tener que ponerse en el hombro un sistema para el cual no estábamos preparados, como era la educación a distancia, que fue una alternativa, una emergencia ujú. sanitaria, y vemos que el resultado es que no hay seguridad laboral, que muchas veces las evaluaciones que se les realizan a los profesores son al tuntún directamente, el caso de Estación Central, donde tengo conocimiento directo, porque les entregan a los Ujú. profesores una hoja en que le dicen, mira, usted lo valoraron de esta forma, y le ponen una nota o lo ponen dentro de las 4 categorías, y el profesor, la profesora pregunta, oiga, ¿y por qué me pusieron ahí? ¿Qué fue lo que me equivoqué? ¿Qué puedo mejorar? No, la verdad es que no, porque lo único que pedimos es que les pusieran una nota, nada más que le pusieran la letra, y Ya. eso fue el resultado que obtuvimos. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta de que los grandes males, los grandes crisis de la educación, en temas de acceso, en temas de concepciones con respecto a lo que son los derechos educativos y cómo se te garantizan y cómo se construyen con elementos de género, con elementos de clase, etcétera, lo vemos que no hemos avanzado tanto como pensábamos, como creíamos, y que estamos bastante todavía en pañales respecto de lo que son las políticas públicas en este ámbito. Ujú. Rodrigo, ¿con qué impresión Mm. también te quedas de lo que fue este año? Hay muchos temas que relevó Mario de lo que fue la gestión educativa, Mm. y viéndolo no solamente desde la perspectiva académica, también de padre, ahí nos hemos también tenido que enfrentar a la manera en que los colegios y los profesores también van estructurando la entrega de distintos contenidos. Quedémonos con ese tema y te quiero incorporar otro dato que aparece en la tercera hoy día, donde el Consejo Asesor del Mineduc en un informe determinó que las clases presenciales deben ser prioridad país, además. Sí, Hablemos un poco de eso, hagamos esa mixtura académico-padre también, porque ahí sí, tenemos harto que decir. sí, es verdad. Bueno, claro, yo tengo mi hija ahí, hemos tenido todos esos temas de colegio y claro, todos somos académicos acá y hemos estado viviendo muy de cerca esta experiencia qué Mm. quiere decir este tema de las clases virtuales. Pero sabes que, mira, el tema del Mineduc que propone insistentemente el inicio de clase, y ya ha sido una especie de meme permanente, el ministro hablando de que por qué no se puede empezar las clases, que planteó ya el 1 de marzo inicio de clases obligatorias, digamos, para los profesores, para los administrativos, para los sostenedores, pero que va a ser voluntario para los alumnos. Se está persistiendo en ese tema, digamos que la cosa puede partir y puede partir. Y yo quisiera insistir en un punto que creo que no ha sido todavía bien resuelto. Si uno revisa los manuales que han ido saliendo desde los ministerios, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, han salido manuales para el diseño de veredas, para el diseño de Sí. ferias, para el diseño de espacios comerciales, recomendaciones para ferias navideñas. Y si uno va a la norma y revisamos la norma que se cumple en los colegios actuales, todos los colegios Mm. en general, para definir su clase CEPA, tienen una norma de más o menos 1.1 metro cuadrado por alumno en sala de Ya, clase y 3 metros cúbicos de Mm. aire, más o menos eso. Ahí hay otras normas, pero más o menos eso es lo que ya. se propone para los estudiantes. Eso es la General de Urbanismo y Construcciones que define cómo se están haciendo los colegios. Pero sabes que yo Mm. diría que esa es la mínima, y si usamos esa norma y si la usamos, por ejemplo, con la que hace el Ministerio de Vivienda para las veredas, Ujú. resulta que necesitamos el doble espacio, ¿verdad? Ya. Terminamos con una densidad que no da, que tenemos que tener lo que estaba diciendo la norma para colegios hasta ahora. Por lo tanto, ese desafío es un desafío tremendo. Si nos vamos ahora a una idea de efectivamente Mm. activar las clases el 1 de marzo, el choque con la infraestructura va a ser súper fuerte. Vamos a tener una complejidad tremenda en ese sentido, porque las salas no van a dar, las ventilaciones no van a dar, los baños no van a dar. Mm. Vamos a tener un tremendo choque ahí en eso. Y creo que ahí las alternativas, los horarios de entrada, horarios de salida, turnos, ¿verdad? Minimizar la cantidad de estudiantes en clase es algo que hay que revisar con harto cuidado, hay que ver bien cómo eso funciona y, y ver, digamos, si esa cosa opera, si efectivamente se puede hacer. Y lo segundo es que eso no necesariamente es solo la educación básica y en los colegios.
Hay universidades, en general, si uno ve universidades, muchas universidades con sobrecarga en el uso de las salas. Ha habido en las noticias, no quiero referirme a ninguna específico, pero universidades más bien del ámbito privado, digamos, que han tenido sobrecarga de estudiantes y estudiantes de los pasillos esperando entrar a las clases. Y ese problema en la infraestructura todavía no lo estamos siquiera viendo. Cuando empecemos a volver, no vamos a volver de una forma limpia, no va a ser esto se acabó, están todos vacunados y volvamos a la normalidad. Va a ser un proceso gradual. Y ahí lo que va a ocurrir es que nuestro principal choque va a ser la infraestructura. Y desde mi área, digamos que es el área de diseño y arquitectura, creo que ahí vamos a tener tremendas dificultades en capacidades, en salud de esos espacios, en ventilación, en cantidad de baños. Creo que ahí hay un desafío tremendo y que no se ha dimensionado. Esta insistencia del Ministerio de Volver es básicamente porque también es una actividad importante para el país. Es un estado incluso mental, digamos, la gente que puede ir a trabajar porque no tiene a su hijo en la casa, porque ya los tiene cuidados, ¿verdad? Porque está en un lugar que permite que la actividad económica empiece a funcionar. Entonces la educación no es solo, yo no creo que sea solamente un tema de educación lo que está pensando el gobierno, está pensando también en toda la economía asociada a eso. Y ahí hay que tener cuidado con la infraestructura porque creo que falta todavía precisión respecto a cómo se va a operar, cómo se va a funcionar en eso, más manuales, más instructivos de los ministerios, que podamos entender si eso efectivamente es posible o no. Sí, Marcela, hay varios temas que quedan sobre la mesa en lo que tiene que ver con la forma en que estamos concibiendo también la educación, lo más práctico a la hora de volver a la presencialidad, que veremos de qué manera se va desarrollando el próximo año, y los costos de todo esto. Aquí hay que poner en la balanza cuánto se puede invertir en muchas cosas por parte del Estado para que definitivamente también las economías familiares puedan dar el ancho el próximo año 2021. Sí, hay un elemento que me gustaría recalcar antes, que tiene que ver con que hay un estudio que sacó la Universidad de Chile y la Agencia para la Acreditación en Investigación y Desarrollo, y que plantea que en su mayoría los más afectados fueron los de la región metropolitana. Además, marca es un estudio que le hicieron a los niños y cómo estos han tenido afectaciones respecto de la situación de crisis del COVID. Mencionan también que en su gran mayoría, un 27%, ¿sí?, han sufrido algún tipo, digamos, de muerte de algún familiar o amigo o alguna persona cercana, en el caso de alguno de los componentes de la familia de ese niño. Por tanto, hay una pérdida de trabajo remunerado también en un 24%, problemas económicos graves en un 15%, enfermedades graves en un 6%. Algunos o más familiares presentes en el hogar ha estado enfermado de COVID en un 6%. Lo que quiero decir con todo esto es que la gran mayoría de los niños se ha visto afectado directa o indirectamente, ¿cierto? No solo por la enfermedad, sino que por lo que están pasando los padres o los miembros de su familia, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante mirar eso porque finalmente la educación ya no va a poder ser pensada de la misma forma. Hoy día que una persona se pueda mantener dentro del sistema educacional es parte del problema que tenemos respecto de esta crisis COVID. También esa problemática la van a vivir las instituciones, porque hoy las instituciones perciben sus ingresos en función del número de matrículas también que tienen. Claro. Y por tanto, si uno puede observar, digamos, las instituciones que estaban más robustas en términos financieros, que son las privadas, ¿cierto?, van a verse menos afectadas que las instituciones que son más públicas. Y eso también es parte de la conclusión del estudio. Me preocupa mucho entonces cómo el gobierno enfrenta esta siguiente etapa. Por lo menos yo soy de la idea de que en la medida que se fomente, ¿cierto?, una educación presencial, lo que vamos a tener es mayor probabilidad de contagios a una escala muy masiva. Pero además creo que no hay condiciones, ¿cierto?, incluso para los estudiantes más vulnerables, de enfrentarse en igualdad de condiciones en una sala de clases, porque como vemos, digamos, el problema de la crisis COVID no pega a todos por igual y eso también se va a representar, ¿cierto?, en la sala de clases y se va a representar también en términos de las brechas que se generan producto de esta serie de afectaciones que están teniendo hoy en día los niños y las niñas en particular. Me preocupa mucho
hoy día cómo el Estado está cumpliendo su labor respecto del cuidado de la sociedad y en particular, ¿cierto?, de los estudiantes. Yo creo que es muy importante pensar más bien en un proceso de digitalización de la educación y asumir más bien que vamos a estar en esta situación por un periodo bastante más largo. Ya lo sabemos, las cepas, las distintas cepas ya más contagiosas además están llegando al país, vamos a vernos enfrentados a nuevas situaciones respecto de esta enfermedad y por tanto creo que más bien el gobierno tendría que ser más bien precavido y no, por supuesto, intentar implementar políticas que no son adecuadas con la infraestructura que tienen los colegios ni con las vivencias que están teniendo, ¿cierto?, las personas en nuestro país. Estamos en Campus USACH en la 94.5 FM con Marcela Vera, con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín, haciendo balance, proyectando también escenarios para el próximo año en diferentes ámbitos. O sea, hay muchos desafíos que vamos a tener que enfrentar y que están quedando de manifiesto en esta conversación que estamos teniendo en esta jornada. Vamos a ir a otro tema musical. Volvemos en un instante con más Campus USACH. Siguen junto a nosotros en la 94.5 FM, también en nuestra transmisión por YouTube de una nueva edición, la última además de este año 2020 de Campus USACH. Como siempre en los días jueves, pero esta vez en día miércoles con Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín. Rodrigo, estábamos hablando de los temas económicos, la crisis que ha traído consigo el COVID-19 y eso también ha estado impactando en otros ámbitos, en lo que tiene que ver con el urbanismo y particularmente con el tema de las propiedades y los arriendos. Hemos tenido influencia, impacto en ello y en ese sentido es importante ver cómo podemos ir enfrentando esos fenómenos en el futuro. De alguna manera tú también en las distintas conversaciones que hemos tenido previo, en las reuniones de pauta virtual que tenemos, planteabas el tema del riesgo de aumentar la inequidad espacial de la ciudad. Hablemos un poco de eso y también de ir haciendo algunas propuestas. Sí, mira, voy a colgarme un poco lo que decía Marcela recién de las brechas. Algo que hemos discutido ya muchas veces es que existen claramente en Santiago, como ciudad, tenemos un montón de brechas espaciales. Es muy fácil ver cómo se ha polarizado esta ciudad, dónde están las inversiones inmobiliarias más importantes, digamos, dónde están los costos mayores de terreno y dónde efectivamente pasa lo contrario. Si es que uno revisa análisis que ya hemos conversado en otras ocasiones, ¿verdad? El porcentaje de personas que puede elegir dónde vivir en Santiago es bajísimo, es del orden de, no sé, 0,4% de personas que eligen libremente dónde vivir, porque vivir en Santiago es un hecho que depende tremendamente del valor de suelo y además de la polarización del nivel de ingresos que tenemos. Entonces, está además decir que claramente Santiago es una ciudad hiperpolarizada, una ciudad muy desigual, y eso era antes de la pandemia. Ahora, cuando enfrentamos este escenario de pandemia, uno podría esperar, digamos, que un decaimiento general de la economía, producto del desempleo, producto de la crisis que hemos tenido, tuviera un impacto lineal en lo que está ocurriendo en la ciudad. Y cuando partió el tema de la pandemia, en marzo, abril, tuvimos un decaimiento muy fuerte en lo que eran las ventas de propiedades, ¿verdad? En general los nuevos proyectos, y se especulaba respecto a una especie de reducción, digamos, que iba a tener una baja súper importante en lo que era el movimiento, en términos de movimiento económico en la ciudad. Valor de suelo, digamos, valor de arriendo y valor de propiedades. Pero pese a que les puede sorprender esto, pero todos los últimos estudios están diciendo que el valor de propiedades no ha variado y de hecho ha seguido subiendo. No ha habido un cambio significativo, digamos, en términos de eso. Hubo un cambio en los arriendos en un primer momento porque se generó, producto de la crisis, una suerte de morosidad, entonces los arrendadores dieron ciertas facilidades, pero eso ha sido recuperando. Y en general estamos volviendo a la tendencia que teníamos antes. No ha habido una reducción significativa, digamos, en lo que es el valor de las propiedades, pero han habido dos cosas que son interesantes de ver. Primero, que la gente está buscando propiedades que incluso en vivienda se ha pensado mucho más en la vivienda con un espacio de pequeño patio, más entendiendo esta lógica de la cuarentena, de poder estar en espacios que sean espacios con un poquito más de dimensión, con un poquito más de patio. Un poco difícil eso además, es así en algunas comunas, Rodrigo. Por supuesto, por supuesto. Y lo otro que se ha atendido es el tema de ir a vivir a la periferia. Se está pensando mucho más cercanía con la naturaleza, terrenos más baratos, lugares más en la periferia de Santiago, que tengan estas condiciones, ya que efectivamente la movilidad
ha sido menos necesaria. Entonces la cercanía con el metro ya no es tan necesaria y se estaba pensando, digamos, en terrenos o casas que tengan esa condición. Y además se ha hecho también súper evidente las viviendas, ya hemos visto un montón de estudios, ¿verdad?, de cómo se hace cuarentena en 30 metros cuadrados, en 17 metros Mm. cuadrados, que hay departamentos de 17 metros Sí, cuadrados. Imagínate una persona que compra un home studio y que tiene que pasar 4 semanas ahí sin salir, o familias, en algunos casos, que están en 50 metros cuadrados, familias 7 8 personas. Entonces también esto ha generado una suerte de escenario en que se pone en valor de nuevo el impacto que tiene en la calidad de vida la vivienda. Como la vivienda efectivamente tiene un impacto súper fuerte, no es un dormitorio, no es una cosa de servicio, no es que yo trabajo y voy a quedarme ahí 8 horas para volver a trabajar, sino que efectivamente la casa, la vivienda, el departamento define mucho de mi calidad de vida. Entonces nos enfrentamos a algo que es bien curioso, porque hasta ahora el mercado inmobiliario, ya lo hemos conversado también muchas mm, veces, pero se transformó en un recurso financiero, era una gran área de inversión. Y la gente que tiene muchos recursos en el país, lo que hacía era comprar muchos departamentos y le daba más rentabilidad que ponerla en el banco, en un depósito a plazo o en un fondo mutuo, porque era mucho más rentable. Y hoy tenemos esta burbuja claro. gigante de incremento de valor de suelo e incremento de valor de propiedades. Pero en la pandemia uno esperaría una contracción y eso sorprendentemente no ha ocurrido. Y yo creo que eso es algo que tenemos que mirar con cuidado porque eh, tendría, digamos que en estos momentos tenemos dos caminos. Uno es que efectivamente siga esta misma tendencia Mm, y se enfrente a una economía de caída. Y si eso pasa, el escenario más posible es una burbuja, ya. que se produzca en algún momento una explosión de esta burbuja, que no haya capacidad de pago y que toda la Mm, gente que está invirtiendo su dinero, la gente que tiene capital, digamos, que está invirtiendo en vivienda, se vea enfrentada a venta de departamentos o arriendo de departamentos que ya no pueden pagarse, el porcentaje es alto y tengamos de gente que le están sacando los departamentos y que tengamos esa burbuja que va a generar una crisis tremenda. Pero la otra alternativa, que es una alternativa que me parece mucho más sana, y creo que por ahí va un poco la propuesta, es que en el escenario de la discusión constitucional enfrentemos ya con mucha más claridad y mucha más fuerza la lógica del derecho de la vivienda. Que empecemos a pensar que el Estado tiene que asumir un rol mucho más activo dentro de lo que es la vivienda y la vivienda social y la vivienda en ujú. general. Sí, un Pensar esquema de cosas como se han vivienda, hecho. Rodrigo, porque también ha estado varias veces la discusión en la calidad de vida dentro de las viviendas que se están construyendo. ¿Sí? Y además, por ejemplo, regulación de precios. En Alemania hay regulación de precios de arriendo. Empezar a comprometerse, que el Estado asuma un rol más activo en lo que es la gestión de la vivienda y no es simplemente el Mm, mercado, porque claramente tenemos ahora probablemente todos conciencia de que la vivienda, su calidad, su tamaño, sí, su localización nos afectan muchísimo más, estamos mucho más claros de eso. Entonces hay que llamar a la mm, Constitución a pensar ese tema sí, y no ir hacia la burbuja, ir hacia de verdad un rol mucho más activo del Estado, en donde no tengamos que llegar a ese tipo de crisis y que sí. asuma un rol activo en términos de gestión de la vivienda. Claro. Mario, se me vino a la mente lo que conversábamos hace algunos programas atrás respecto a las experiencias de vivienda social, donde también se proyecta un poco la forma óptima o esencial para tener una vida también acorde con tal vez el esquema que muchos pensamos, lo que planteaba también Rodrigo, el pensar el hogar con espacios en los cuales uno pueda convivir con áreas verdes. Hay varias cosas que también nos invita a la reflexión de Rodrigo para también proyectar nuestros escenarios de vivienda en el futuro y más aún con una nueva constitución. Interesante la forma en que Rodrigo entra, ¿no?, al análisis, porque si hay algo que se ha repetido, ¿no?, en los tres temas, es en la falta de una mirada globalizada respecto de lo que sucede, una mirada interseccional respecto de lo que sucede. Cuando nosotros analizamos el tema de la vivienda, tenemos que considerar que no es lo mismo lo que sucede en las comunas más ricas que en las comunas periféricas. No es lo mismo lo que sucede en la vivienda donde es que hay un hogar monoparental en que mayoritariamente son llevados por las mujeres, a lo que sucede en hogares donde es que pueda haber mayor cantidad de capital económico, justamente porque hay dos integrantes familiares que trabajan, por ejemplo, o lo que sucede con las mismas regiones versus Santiago, o la misma situación entre las comunas en Santiago. Por ejemplo, el estudio con respecto a la calidad de vida en la comuna de Santiago, Ujú. donde por ejemplo yo estoy ahora, respecto de las áreas verdes. Sí, Santiago es una ciudad, una comuna que tiene apenas un décimo de la cantidad de áreas verdes, teniendo pulmones importantes como son el Parque O'Higgins o como pueden ser la Quinta Normal, que está
pegado fundamentalmente a Santiago, o lo que puede ser el Parque Los Reyes. Bueno, a pesar de todo eso, las áreas verdes por metro cuadrado siguen siendo inferiores a la cantidad que se necesitan en situaciones como la actual, donde tenemos una pandemia, donde es que estamos, como decía Rodrigo, recluidos en nuestros Sí, hogares. La verdad es que da para pensar cómo vamos a proyectar ese tipo de situaciones, cómo vamos a proyectar el tema del transporte, vamos a seguir haciendo crecer el metro para que sirva para la especulación inmobiliaria que ya tiene comprados los terrenos porque se anticipan lo que van a ser los lugares donde van a llegar, y eso significa que hay grandes plusvalías, producto justamente de el aporte que hace el Estado, la sí. inversión que hacemos todos los chilenos y chilenas en desarrollo de transporte urbano, pero que no tiene beneficios para la gente directamente, sino que los principales beneficiarios son justamente los grandes capitales, que además sabemos bien, porque por este informe que salió ayer de CIPER también, Mm. que tiene una profunda vinculación con el mundo político. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esta situación también de corrupción que está afectando a la política chilena y que implica de que muchas de las políticas públicas son firmadas, son construidas desde las empresas que van a ser las que deberían ser reguladas, que deberían ser las que deberían estar siendo controladas por la política y no controlando la política? Entonces, también esta cuestión es algo muy importante. Yo invito justamente a leer el informe que salió de Mm. CIPER esta semana, donde es que ve el vínculo entre las campañas presidenciales y lo que fue el financiamiento de la política, algo que se quiso silenciar, algo que se quiso echar tierra encima, como está ocurriendo hoy día con la triangulación de dineros de la familia Piñera con el caso con Volcom, entre otras cosas. Entonces, si no nos hacemos cargo de que nuestra política es una política que tiene que darle la cara a la gente, que tiene que limpiar su rostro ante la gente, la verdad es que la situación no va a cambiar mucho, al menos en el ámbito urbano, al menos en el ámbito de la vivienda, porque hoy día, como dice Rodrigo, tenemos personas que están viviendo en departamentos de 7 metros cuadrados y que están teniendo que enfrentar muchas veces temperaturas altas, etcétera, y si los llegan a encerrar, la situación también de afectación a lo que es la integridad psicológica de las personas, Sí, a la integridad física de las personas, por ejemplo, la obesidad, cómo ha aumentado, un montón de enfermedades asociadas justamente al no movimiento, sí. son cuestiones que no están siendo consideradas. Entonces, si no tenemos una mirada global, como tú decías al principio, que involucre aspectos sociales, que involucre los aspectos económicos, que involucre los aspectos políticos con los elementos que tienen que ver con la pandemia, vamos a seguir repitiendo los mismos problemas. Ujú. Marcela, también te quiero incorporar a esta discusión porque aquí nos encontramos también con elementos bien perversos. Traía a colación Mario el tema de CIPER, de cómo muchas veces cambiar el esquema es muy complicado por los intereses que hay de por medio. A la hora de pensar en la forma en que estamos pensando nuestras ciudades, nuestros espacios de desarrollo, de dormitorio, nos encontramos también con esas dificultades donde esta necesidad de cambio de modelos se hace más evidente. Sí, justamente yo diría, y a eso le agregaría a Rodrigo el tema de las relaciones sociales que Mm, se puede establecer en además, un contexto como ese. ¿Cómo tú vas a fortalecer los lazos familiares? ¿Cómo tú vas a generar una buena relación con tus vecinos o con tu mundo laboral si estás pasando por una situación externa e interna de tanta crisis y por otra parte con tanta limitación estructural producto de la corrupción en las instituciones y los personajes públicos que se han ocupado de generar este tipo de neoliberalismo en Chile en estos últimos, ¿cierto? Ya casi 50 años, si uno lo toma desde el inicio de la dictadura. Entonces, sin lugar a duda, Chile se ve enfrentado a un momento en donde, por supuesto, tiene que saber elegir, ¿ya? Las alternativas individualistas, como mencionábamos en el programa anterior, se acabaron y mm, se acabaron porque simplemente ya no tienen cómo, ¿cierto?, sobreexplotar más ni el uso de la mano de obra ni los fondos de ahorro que podían tener. Y por tanto, la única alternativa va a ser generar, digamos, un modelo mucho más comunitario. Yo, a propósito de los comentarios que hacía el equipo anteriormente, pensaba, claro, en Chile el Estado son los ciudadanos, porque finalmente son los ciudadanos los que claro. pusieron Mm, un fuerte nivel de recursos a la economía para poder intentar generar una reactivación, además breve, en torno al consumo. Entonces, esa concepción del Estado ciudadano, yo creo que tenemos que transformarla en términos individualistas y convertirla en un proyecto colectivo.
Y para eso es fundamental que hoy día sentemos las bases no solo de, digamos, de la interpelación sobre los derechos, que yo creo que son tremendamente fundamentales, un Estado que garantice los derechos, pero también mirar como tener esa mirada más estructural. ¿De dónde se van a financiar, cierto, los recursos que se requieren para generar ese conjunto de derechos? Y para eso la renacionalización yo diría que es un elemento estructural del modelo neoliberal que va a implicar, digamos, el término del modelo neoliberal y que va a abrir un futuro de posibilidades, ¿cierto?, para que nuestras naciones en Chile puedan desarrollarse, sí, pero además para que podamos construir una sociedad para el buen vivir, para vivir bien, para poder generar lazos sociales, ¿cierto?, que no estén al calor solo del estallido social, sino que efectivamente sean lazos solidarios, igualitarios, de respeto, de inclusión, que son elementos que yo creo que son fundantes para crear una sociedad distinta. Son tan de humanidad que de repente llama la atención que cueste tanto avanzar en eso. Que de repente los intereses influyan tanto que rompan un poco con algo que todos nosotros lo llevamos internalizado, que todos aspiramos, pero que particularmente por las dinámicas que tenemos cuesta bastante llevarlo adelante. Estamos con Rodrigo Martín, Sí, Mario... me Marcela. gustaría solo comentar brevemente algo ¿Sí? sobre eso mismo que estás diciendo, Rodrigo. Yo creo que es muy importante en esta nueva concepción, ¿cierto?, jurídica que vamos a tener a propósito de la nueva Constitución, sentar las bases contra la corrupción. Yo creo que es muy importante poner proyectos de ley en donde la gente corrupta, la gente que se coluda, ¿cierto?, los gerentes que están finalmente diseñando toda esta corrupción y corrupción también, paguen no solo con multas, sino que con penas de cárcel de por vida. Yo creo que ese elemento nos va a permitir generar precisamente digamos, un límite, ¿cierto?, a estos intereses particulares por sobre los intereses colectivos. Estamos con Marcela Vera, con Mario Sobarzo, Rodrigo Martín. Vamos a una canción y al regreso los minutos finales. Nuestras palabras al cierre, que además van a tener un perfil especial con este cierre de año. Ya volvemos en Campus USACH. Ya estamos nuevamente acá en Campus USACH, últimos minutos de esta edición de día miércoles, junto a Mario Sobarzo, Rodrigo Martín y Marcela Vera, en estos últimos minutos donde queremos dejarles ahí unos minutitos para que podamos ir cerrando el programa y dejando algún mensaje final. Mario Sobarzo, te dejo ahí la palabra para esta hora de incidentes. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, no, saludar y desearles a todos, a todas, ¿no? Nuestro continente latinoamericano, subcontinente latinoamericano, el que tengamos un mejor 2021 que el 2020 de todas maneras. Aunque pareciera que las cosas no cambian, y no es menor que esta semana haya salido justamente el informe de Forbes, de la revista Forbes, que muestra que algunos de nuestras grandes fortunas en Chile, incluyendo la del presidente, aumentó en forma significativa en un año de pandemia, en un año en donde es que mucha gente vio mermar sus fondos de pensiones, vio mermar los ingresos familiares, vio que alguien quedó cesante en su hogar, que fue suspendido de su trabajo y que tuvo que financiarse con lo que era su fondo de cesantía, aunque no estaba cesante, etcétera. Y vimos que familias como la familia Luxich, como el presidente, como decía anteriormente, o la familia Angelini, se hicieron mucho más ricos y que no pagaron en la misma forma lo que es la crisis como lo han pagado el resto de las personas. Por lo tanto, da para pensar justamente que, primero, que yo no lo he dicho desde el principio, no le tengo demasiada confianza a lo que puede ser el proceso institucional del cambio de constitución, porque tiene demasiadas arreglines, demasiados elementos que son muy discutibles, incluyendo el hecho de que cómo se incorporaron los pueblos originarios en lo que es la Asamblea Constituyente, en lo que es la Convención Constituyente, que hasta el día de hoy todavía sigue habiendo elementos todavía no completamente claros. Emilia Nullado, la diputada del Partido Socialista, lo decía hace 2 días atrás, todavía no hay padrones claros con respecto a cómo se van a inscribir las personas que quieran votar por el lado de los cupos especiales para los pueblos indígenas. Al día, cuando estamos a menos de 20 días de que se cierren justamente los procesos de elecciones. Entonces, la verdad es que es bastante poco respetuoso, ¿no?, de lo que son las minorías de nuestros pueblos originarios y por otra parte también de lo que puede ser la participación también del mundo femenino, etcétera, dentro de que ha sido el que rompió, ¿no?, y que ha hecho grandes transformaciones
transformaciones. Ujú. Entonces, por supuesto que en ese contexto, el seguir confiando en que la vía que nos ha lo permitido avanzar y que nos ha permitido transformar lo que hay hoy día es justamente Sí, la movilización, la salida a la calle, el luchar, el hacer como lo hicieron ayer las mujeres argentinas, rodear el Congreso cuando hay una elección tan importante como esta, con cientos de miles de personas, a esperar, a hacer la vigilia para ujú, obligar justamente a los parlamentarios a que sí, cumplan con su palabra, a que vuelvan a recuperar ante la gente lo que es la confianza y que volvamos a tener políticos que no estén siendo financiados por sí. debajo por lo que son los grandes por país. Eso es una Ujú, esperanza, pero que solamente se va a lograr con movilización. Yo no creo que la vía venga por el ámbito de lo legal, porque ujú, se ha demostrado que finalmente termina en el Tribunal Constitucional, donde es que también hay una persona que fue boletero de Soquimich. Entonces, no confiar tanto en claro. esas vías institucionales, porque la verdad es Mm. que no han dado el ancho respecto de lo que la gente está esperando como transformaciones para nuestro país. Marcela Vera, también minutitos para ir cerrando también este año 2020 en Campus USACH. Sí, yo llamaría a la población a organizarse, a movilizarse. Coincido con lo que estaba planteando Mario. Yo soy de la idea que hay que rendir y hay que dar todas las batallas necesarias para que podamos cambiar la actual situación que está padeciendo toda la población de nuestro país. Y por tanto, una de esas luchas, una de esas batallas es la constituyente, pero la constituyente no puede estar desconectada de lo que esté ocurriendo, ¿cierto? En las calles, en las asambleas, en los barrios, en las instituciones, y por tanto es muy importante, digamos, mantener, ¿cierto?, ese tejido social que se está cultivando cada vez más. En ese sentido, yo creo que hay una prioridad, ¿sí? Y por lo menos es lo que, digamos, yo vengo encabezando, que tiene que ver con generar, ¿cierto?, un proceso de renacionalización de nuestros bienes comunes. Dígase el cobre, ¿cierto?, el litio y el agua. Yo creo que Mm, esa transformación nos va a permitir tener los recursos adecuados para poder generar un camino transitable para una sociedad igualitaria. Y por otro lado, yo creo que el otro elemento es el componente medioambiental. Estamos en un momento central para elegir dos caminos. Un camino en donde nosotros podamos cuidar, ¿cierto?, la vida en nuestro país y otro en donde se terminen desarrollando más zonas de sacrificio. Eso va a estar muy marcado el próximo año ujú, y yo creo que es parte, digamos, de la crisis civilizatoria y pandémica que estamos viviendo y por tanto dar solución a esos dos ámbitos también tiene una integración ajá, en la propuesta que planteaba anteriormente. sí. Solo una renacionalización va a cuidar nuestro ecosistema. Ese es el mensaje Ujú. que quiero dejarles, organización, ¿cierto? Calle, lucha, movilización, pero al mismo tiempo cambios estructurales que puedan afectar, ¿cierto?, en la construcción de un proyecto Ujú. colectivo como país. Rodrigo Martín, ya para cerrar. Ya, no, perfecto. Oye, yo creo que estamos súper sintonizados en este programa porque yo tenía la misma cita que Mario, ¿ah? Creo que el tema de la Fundación Sol, que salió publicado ahora respecto a la revista Forbes, me parece clave porque creo que ahí hay algo que pensar. Si bien este año fue un año súper difícil, un año terrible, donde todos podemos coincidir en que las cosas han sido muy complicadas para todos, es curioso que el mundo empresarial en toda crisis ve oportunidad. Eso es como un slogan básico del mercado, ¿verdad? Donde hay crisis hay oportunidad. Y si uno ve estas fortunas que se han incrementado de maneras feroces, ¿verdad? Cuando vemos el aumento, no sé, pues de los Luxich de 10.000 millones a 19.000 millones de dólares de fortuna, o sea, tremendos incrementos en esa fortuna, porque efectivamente la crisis es una tremenda oportunidad de capturar valor, de capturar plusvalía, y estamos enfrentándonos a eso, y un Mm, escenario donde todos podríamos sentir que se volvió difícil el mundo, para muchos se volvió muy fácil. Y yo creo que esto hay que mirarlo con mucho cuidado, porque esto lo que va a hacer es concentrar aún más la riqueza. Y la concentración de riqueza lo que hace es también polarizar más. Y en ese sentido, yo coincido con Marcelo, la verdad, el llamado un poco a pensar en qué va a ocurrir en el futuro y cómo enfrentar este sí. problema. Y creo que tenemos que estar muy conscientes de nuestros derechos, discutir los derechos de ciudad y si queremos que la ciudad sea Mm, un objeto de mercado, un objeto de especulación o un lugar de vida. Y creo que esa es una discusión que tenemos que tener encima, los derechos a ujú, vivir en la ciudad, los derechos a la vivienda versus un producto de mercado y un recurso financiero. sí.
Rodrigo Martín, Marcela Vera y Mario Sobarzo. Les mando un abrazo gigante, que tengan una excelente fiesta y nos estamos reencontrando el 2021, ya la próxima semana con una nueva edición de Campus USACH. Que estén muy bien. Hasta el Abrazo próximo para ti, año. Rodrigo, para Marcela, para Estén Rodrigo, muy bien, Pedro pásenlo feliz también. Abrazo, año. abrazo a todos. Feliz año. Muchos cariños a todos. Que estén muy bien, un Abrazo. abrazo. Pedro Zamorano, muchas gracias por la puesta al aire y nos reencontramos en el año 2021.